Yo estaba cubriendo la marcha del Timnis, la segunda marcha del Timnis en el 2012. Estaba en San Ignacio de Mojos con la caravana que había salido de Trinidad, no, rumbo a La Paz, ¿no? Para impedir que se haga la carretera por el territorio indígena del Parque Isiboro-Sécure, ¿no? Y yo fui con mi sombrero, esos sombreros que utilizan acá en La Paz, los sombreros de ala ancha, los dirigentes, ¿no? De la CONAMAC, ¿no? de Omasuyo, de Achacachi. Entonces yo estaba con la movilidad del periódico, ¿sabes? Trabajaba en La Sazón, estaba con mi sombrero y vinieron dos periodistas a entrevistarme, ¿sí? Pero yo les dije, ¿por qué? Les digo, no, usted es dirigente de la CONAMAC. Me dice, no soy dirigente de la CONAMAC. Es que nos han dicho que usted es dirigente, es que también lo hemos visto con el vestuario. Me dice, no. Claro, me parecía a Rafael Quispe, que estaba ahí ya haciendo sus primeras armas, después hizo diputado incluso, ¿no? Entonces era por el sombrero. Yo era periodista deportivo, el 95, estaba en la agencia de noticias Jata, estaba haciendo mis primeras armas después de haber dejado la radio. Y don Mario Roque, que era mi jefe, me dice, yo había llegado ya a la agencia, era un domingo, y yo hacía los 5 o 6 partidos de la tarde en la agencia, entonces tenía que estar escuchando La Paz, la transmisión de Oruro, de Cochabamba. A veces había gol en Santa Cruz, gol en Oruro, era una locura. Y lo de Santa Cruz, como no teníamos esas veces redes, yo escuchaba en onda corta Santa Cruz, para escuchar Radio Santa Cruz. Entonces escuchaba gol, tenía que más o menos describir cómo ha sido el gol, y la transmisión no era buena, tenía que moverme con la antena y todo eso. Era complicado. Entonces esa tarde, era más o menos la 1:15 más o menos, don Mario me dice que urgente Jorge, vas a viajar a Patacamaya, me dice. Pero don Mario, yo tengo los partidos esta tarde. No, yo voy a hacer, me dice, no te preocupes. Ha habido un grave accidente, fue en 95, un choque entre la flota Nobleza y la flota Bolivia, más de 30 fallecidos. Y el dato que dio, el que alertó fue Toto Arévalo, que llamó a la Radio Fides, y Radio Fides dio el anuncio. Un grave accidente. Era era el fin de semana en el que se lleva a cabo el carnaval de la Concordia en Cochabamba. Entonces parece que estaban volviendo las flotas llenas y no sé qué. Entonces claro, yo todavía seguía con el periodismo deportivo. Entonces me dice, quiero que llegues al lugar y consigas la lista de los muertos y los fallecidos. Con Ricky Zoyas, el gran fotógrafo, con él vas a ir. Entonces fuimos y el panorama era desolador. Los cuerpos estaban por todo el piso. Algunos ya estaban formados, los habían formado. Habían cuerpos de niños, de señoras, de jovencitos, de personas adultas, así apilados. Y yo quería encontrar la lista de los muertos, ¿no? Con los bomberos. Al final conseguí la lista de los muertos y los fallecidos. Y ya volviendo en el vehículo, don Ziquis sacó las fotos, me dice, léeme como leías las alineaciones, no ve, me dice. Cuando uno lee las alineaciones de la radio, dice nombre completo, ¿no? Y hay veces lee 2 veces incluso el nombre, para que esté bien. Y leí así, los nombres de los fallecidos, y a los minutos ha salido el urgente nuevamente en Radio Fides, con la nota que don Mario Roque hizo en La Paz, ¿no? En Jata. Tenemos la lista de los fallecidos y los heridos en el grave accidente que sucedió hoy en Patacamaya. Muy triste para mí, porque era mi primera cobertura haciendo otro tipo de notas, porque yo era periodista deportivo. Para mí era el Tigre, Bolívar, selección. Y esa fue mi primera cobertura así en un accidente de tránsito, en un grave accidente de tránsito.